Bien. Entonces, de aquí nos quedamos por acá. Aquí lo que restaría después de operar es reducir, por último, vamos a reducir términos semejantes entre sí, ¿verdad? Es decir, términos que cumplan, que tengan la misma... tengan la misma variable, o sea, que sean semejantes entre sí, ¿verdad? Digamos aquí, menos 6 más 25 se reducen entre sí, y menos 10x también, ¿verdad? Menos 10x sería menos 20x, y menos 6 más 25 va a quedar 19. Entonces, la derivada de esa función va a ser, la derivada final va a ser menos 20x más 19. Menos 20x más 19. No sé, preguntas acá. Es decir, aquí se reduce en términos semejantes. Que aquí lo vuelvo a copiar, pero seguidos, aquí abajo, ¿verdad? Menos 10x, menos 10x y menos 6 más 25. Entonces, al final me va a quedar menos 20x más 19. Ahí ya queda simplificado. Ahí ya no se puede seguir sumando, ¿verdad? Porque menos 20x y 19 constantes no son semejantes. Entonces, esa va a ser la expresión final para la derivada del producto 5x más 3 menos 2x. ¿Hay preguntas, dudas en esto? Miren que aquí lo que se está aplicando es multiplicación, ¿verdad? Multiplicación y suma y resta al operar, ¿verdad? Entonces eso hay que dar repaso si no se le ha olvidado, ¿verdad? O sea que eso no es que es pecado que se olvide, pero aquí en cálculos sí deben recordarlo porque bueno, les va a dar problemas, ¿verdad? Si no se recuerda eso. Espero que se esté entendiendo este ejemplo. ¿Está claro este ejemplo para pasar a otro ejemplo? Bueno, si no está claro, me dicen. Ejemplo B. Nos piden derivar y igual 4x a la 5 más 3 por menos 7x. Entonces aquí identificamos las funciones de u y b. U va a ser la primera función, ¿verdad? 4x a la 5 más 3 y b es igual menos 7x cuadrado. Derivamos cada una de estas. 4x a la 5, derivamos el primer término, hay una constante, sería 4. Aquí se aplica la regla de la potencia, 5 pasa a multiplicar por x, la 5 menos 1 va a quedar un nuevo exponente 4. Y la derivada de la constante va a quedar 0, por tanto, 4 por 5 que va a ser 20x a la 4. Esta va a ser la derivada de u, ¿verdad? Ahora b, derivada de b, solo tiene un término, menos 7x cuadrado. Menos 7, ajá. Disculpe. Al 4 no se le tenía que... Ah, no, sí. Es que yo pensé que no le había rezado el 1. Ya vi No, que sí. sí, es que era Perdón. 5. No hay problema. Menos 7, b es menos 7x cuadrado. Entonces, menos 7 es la constante. Multiplica por la derivada de x cuadrado. Derivada de 2x de x cuadrado queda 2x, ¿verdad? Porque le resta 1 acá. Entonces, menos 7 por 2x queda menos 14x. Ahora sustituimos en fórmula de regla del producto, ¿verdad? Que aquí la vuelvo a copiar. Entonces, sustituyendo sería derivada de y, dice que es u por la derivada de b. ¿Cuál es u? Entonces, la función original u, 4x a la 5 por derivada de b que me dio menos 14x. Acá, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener que multiplicar este
cada uno de los términos del primer factor por menos 14x. Más, siendo la fórmula, más b, la función b, que es menos 7x cuadrado, por la derivada de u, que es 20x cuadrado. Bien, entonces aquí preso sería 4x a la 5 por menos 14x, más 3 por menos 14x, que está expresado, estos productos están acá, y menos 7x cuadrado por 20x a la 4. 4 por menos 14 es igual menos 56. X a la 5 por x a la 1. Recuerden que hay que sumar los exponentes. Cuando dos variables de diferente exponente multiplican, se copia la variable y se suman los exponentes, ¿verdad? Entonces esto, si ya se ha olvidado, entonces es que hay que repasarlo, ¿verdad? Al multiplicar x a la 5 por x, no tiene un 1, 5 más 1 es igual a 6, ¿verdad? El exponente. Ahora, 3 por menos 14 da menos 42. Y como es una constante por una variable, otro término que tiene, este solo se copia, pero 42x. Ahora, menos 7x a la 2 por 20x a la 4. Se multiplican los coeficientes. 7 por 20 es menos 140. Menos 140. X a la 2 por x a la 4 suman los exponentes. 2 más 4 es 6. Aquí solo resta reducir términos semejantes, ¿no? Menos 150, este es semejante con este, porque ambos tienen variable con el mismo exponente, menos 56, menos 140 va a quedar menos 196x a la 6 y menos 42x, este solo se copia, entonces el resultado final va a ser este. Ahí ya no se puede seguir reduciendo porque no son semejantes, entonces esa va a ser la expresión final, ¿verdad? De la función que corresponde a la derivada del producto de esas dos funciones que están aquí arriba, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas, dudas en este ejemplo? Ajá. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pasamos a un ejemplo de la regla del cociente, ¿verdad? Si nos piden derivar y igual 2x más 1 sobre x menos 3. Aquí se aplicaría fórmula de regla del cociente. Entonces identificamos funciones. U sería la función que está arriba, 2x más 1. Y b sería la función que está abajo, ¿verdad? Y derivada de u sería una constante multiplicada por x, su derivada de 2. Y la derivada de la constante 1 va a ser 0, ¿verdad? Entonces derivada de u va a ser 2. Ahora, derivada de b. Derivada de b va a ser la derivada de x, que es 1. La segunda fórmula. Y derivada de la constante 0. Entonces su derivada es 1. Ahora sustituimos en fórmula de regla del cociente para derivada. Que nos dice que si y es igual a u sobre b, su derivada va a ser b por la derivada de u, es decir, la función de abajo por la derivada de la función de arriba, menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces sustituyendo, tenemos b, que es x menos 3, por derivada de u, que es 2, ¿verdad? Entonces aquí se debe operar acá. Menos 2x más 1, menos u, que es 2x más 1 por derivada de b, que es 1. Todo sobre la función de abajo, pero elevado al cuadrado. Entonces pone paréntesis elevado al cuadrado. Entonces resolvemos operaciones teniendo cuidado de que hay una resta
arriba, ¿verdad? Aquí hay una resta. Entonces aquí se recomienda hacer el producto, pero hasta el final quitarle el paréntesis a la segunda operación. Digamos, aquí multiplicamos, sería x por 2, 2x, menos 3 por 2 da menos 6, menos 2x por 1 es 2x más 1 por 1, 1, ¿verdad? Pero todavía recomiendo, ¿verdad? Que se quite el paréntesis hasta por último, ¿verdad? Para no confundir los signos, porque pueden confundir, y esos son errores que suelen cometer, ponen los signos equivocados por el signo menos, ¿verdad? Que siempre es un signo de crítico, ¿verdad? Porque puede afectar, ¿verdad? Si no se fijan, les puede afectar los resultados. Bien, entonces me va a quedar 2x menos 6. Y aquí en el siguiente paso ya elimino el paréntesis, pero al eliminarlo se va a cambiar los signos de adentro porque multiplica menos por más da menos y aquí menos por más da menos. Entonces por eso queda acá 2 menos 2x menos 1 ya cuando quito el paréntesis porque es en signo menos hay que multiplicarlo si vamos a eliminar el paréntesis. Se multiplica por cada término que está dentro del paréntesis. Bien. Bueno, entonces aquí solo nos resta, solo queda reducir términos semejantes. Este 2x es semejante con este. Con menos 2x y menos 6 es semejante con menos 1, ¿verdad? Bien, 2x menos 2x, lo que va a ocurrir acá, que aquí se van a eliminar, ¿verdad? Porque son iguales y son opuestos. Entonces solo me van a quedar las constantes. Menos 6 menos 1 da menos 7. Todo sobre 3x, todo sobre x menos 3 al cuadrado. Y ese va a ser el resultado, ¿verdad? O sea, ¿hay alguna duda acá? ¿Hay alguna duda? Algo no está claro, entonces... Ya con esta fórmula ya no sumamos los términos, ¿vale? Ya x y x, sino que los vamos eliminando, términos semejantes. No, es que aquí se eliminan. No es que se tienen que eliminar con esta fórmula. Sino que aquí se eliminan porque aquí se anulan, ¿verdad? O sea, no es que se va a anular, se anula, aquí se anulan, yo pongo aquí que se anula porque 2x, al reducirlo con menos 2x se hace 0. 2 menos 2, ¿cuánto es? 0. Entonces no es que se debe anular porque, sino porque al operar esos términos quedan con signo contrario, iguales, pero con signo contrario, entonces se van a hacer 0. Pero ese depende de la operación que estemos haciendo, de los valores que vayan surgiendo al operar, no es que se van a eliminar. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. Ahora, si aquí hubiera dado menos 2x y aquí menos 2x, ahí no se hubieran eliminado, hubiera quedado menos 4x, pero ahí quedan iguales, pero con el signo. Solo pongo acá que se eliminan por alguna referencia, pongo estas, pero no es que se va a eliminar siempre, depende de los valores que le den, ¿verdad? Porque estamos reduciendo términos semejantes. Bueno, otro ejemplo, derivar y igual x cuadrado más 5x sobre 4 menos 3x al cuadrado. Entonces aquí identificamos las funciones de u y b, ¿verdad? La de arriba es u, x cuadrado más 5x. La de abajo es b, 4 menos 3x cuadrado. La de abajo en la expresión, ¿verdad? Derivamos. Derivada de u, entonces derivamos cada término. X cuadrado 2 pasa a multiplicar, queda 2 por x a la 1, ¿verdad? Como le resta una unidad, x. Derivada de 5x, una constante por x, entonces va a quedar igual a la constante. Ahora, derivada de la función b, la derivada del primer término es 0. Y derivada del segundo término es 3 por 2x, ¿verdad? 2 pasa a multiplicar x, queda con exponente 1 porque le resta una unidad, entonces queda menos 6x.
Ahora, sustituimos en fórmula de regla del cociente para derivadas, ¿verdad? Y la vuelvo a copiar. Entonces, solo sustituimos las expresiones para aplicar esta fórmula. Dice que B, la función B, que sería 4 menos 3x cuadrado por la derivada de u, que queda 2x más 5, menos u, que es x cuadrado más 5x, la expresión, por la derivada de b. La derivada de b es menos 6x, entre b, que es la función de abajo, pero todo elevada al cuadrado. Es decir, 4 menos 3x cuadrado, se pone entre paréntesis y se eleva al cuadrado. Entonces aquí habría que multiplicar, ¿verdad? Cada término por cada término del primer factor por cada término del segundo factor, ¿verdad? Se puede multiplicar de un solo, ¿verdad? Entonces, pero aquí entonces esto equivale a decir 4 por 2x más 5. Menos 3x cuadrado por 2x más 5. Es decir, este paso se puede saltar, la verdad. Lo único es que deben tener cuidado, ¿verdad? Aquí puse expresando que es lo mismo, se puede hacer de un solo. Este paso se puede saltar. Ahora, para la operación de estos dos últimos factores, entonces aquí sí yo recomiendo que mejor el paréntesis se lo quiten por último, ¿verdad? Después de que haya multiplicado para evitar confusiones con el signo menos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, como multiplicamos, ¿verdad? Cada sería 4 por 2x, 8x, 4 por 5 da 20, menos 3x cuadrado por 2x da 6x a la 3, porque al multiplicar variables suman los sus exponentes. Menos 3x cuadrado por 5 sería menos 15x cuadrado. Y aquí me queda x cuadrado por menos 6x, menos 6x al cubo, porque suman exponentes de las variables. 5 por menos 6 sería menos 30x al cuadrado, ¿verdad? Menos 30x al cuadrado. Ya cuando ya para siguiente paso, sería quitar estos, bueno, eliminar este paréntesis. Este paréntesis, al eliminarlo, consideramos que los signos, como va precedido por el signo menos, hay que multiplicar los signos de los términos dentro del paréntesis para sacar otros signos, el signo que resultan signos contrarios. Menos por menos da más y menos por menos da más. Entonces quedan positivos los dos últimos términos cuando se elimine el paréntesis. Aquí solo faltaría reducir términos semejantes entre sí, ¿verdad? Veamos, tenemos este semejante con este es semejante con este, ¿verdad? Menos 15x cuadrado más 30x cuadrado son semejantes. Bien, entonces, ¿qué sucede con este? Menos 6x cubo más 6x cuadrado. ¿Qué sucede ahí al reducir esos términos semejantes? Se eliminan, ¿verdad? Se van a cancelar, entonces queda 0. Entonces pongo acá, pero es porque la operación así da, ¿verdad? Entonces se hace, también lo señalizo así el tacho porque para indicar de que términos con x a la 3 ya no deben aparecer en el siguiente paso, ¿verdad? En el resultado. Entonces por eso se tacha cuando dan 0. Esto para indicar de que ya no va a aparecer ningún término con x cuadrado. Ahora, menos 15x cuadrado más 30x cuadrado va a quedar 15x cuadrado positivo, ¿verdad? Menos 15 más 30. Ustedes solo lo confirman, menos 15 más 30 da 15x cuadrado.
que se copia la variable con su exponente. De los términos semejantes de los dos que estamos reduciendo. Entonces, 8x no tiene semejante, pasa sumando, y 20 pasa sumando la constante. Entonces arriba va a quedar, resultado final va a quedar 15x cuadrado más 8x más 20. Todo dividido entre 4 menos 3x cuadrado, entre paréntesis elevado al cuadrado, porque eso indica la fórmula. Eso. Entonces el resultado final va a ser este, ¿verdad? 15x cuadrado más 8x más 20 sobre 4 menos 3x al cuadrado al 2. Después de haber aplicado la fórmula y desarrollar las operaciones para tener el resultado final lo más simplificado posible. Entonces, preguntas. ¿Hay preguntas de esto? Bueno. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Ejemplos de derivadas de funciones donde se aplica fórmula 9, la regla de la cadena para una función potencia. Es la última fórmula que nos dice que si y es igual u a la n, entonces su derivada va a ser, y u es una función de x, la derivada va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de la función u. Derivar siguientes funciones. Dice y igual 2x más 1 a la 4. Entonces es una expresión que se aplica a la regla de la cadena porque no está x a la 4, sino que una función elevado a la 4. Entonces tenemos una función potencia donde u es igual a 2x más 1 y n es igual a 4. Entonces aplicando esta fórmula tenemos n, es decir, 4 el exponente original por la función al mismo exponente, pero restándole una unidad al exponente por la derivada de u. Aquí se me pasó, aquí derivamos la función, ¿verdad? Derivada de 2x es una constante por x, su derivada es 2. Y la derivada de la constante es 0, ¿verdad? Entonces, derivada de u es 2. Entonces, aplicando la fórmula sería n, el exponente original 4, por la función, restándole una unidad, ya no quedaría 4, sino que 3, ¿verdad? Por la derivada de u, que es valor de 2. Ahora, como quedan dos constantes, estas se pueden multiplicar entre sí. Entonces, 4 por 2 es 8, entonces el resultado final va a quedar 8 por 2x más 1 elevado a la 3. Solo esto puede multiplicar porque esta potencia, habría que desarrollar la potencia para poder multiplicar la constante. Entonces solo se queda indicada, ¿verdad? Esa 2x más 1 a la 3 solo queda indicada. Entonces, pero aquí sí se pueden multiplicar, ¿verdad? Porque dos constantes entre sí pueden multiplicar. Ahora, este inciso B, este es otro ejemplo, ¿verdad? Que nos piden derivar. Dice, si y es igual 5x a la 3 menos 2x más 3 a la 5, y vamos a aplicar la regla de la cadena de una función potencia. Identificamos u va a ser igual 5x a la 3 menos 2x más 3. Y n va a ser igual a 5, es el exponente. Derivamos. Derivada de u va a ser igual 5, derivamos cada término, sería 5 por la derivada de x a la 3, que sería 3x cuadrado, menos
derivada del segundo término, que es una constante por x, va a ser igual a la constante. Y la derivada de 3, una constante sola, que va a ser 0, ¿verdad? Entonces 5 por 3x cuadrado va a quedar 15x cuadrado menos 2. Ahí nomás, ¿verdad? Porque esos no se pueden sumar entre sí porque no son semejantes. Bien, entonces aplicando la regla de la cadena para una función potencia, la derivada sería y, derivada de y, sería n, que es 5, por 5x a la 3, menos 2x más 3 a la 5 menos 1, por derivada de u. Derivada de u ya la tenemos acá. Entonces me va a quedar 5 por 5x a la 3 menos 2x más 3, todo elevado a la 4 por 15x cuadrado menos 2. Entonces, se puede dejar así o también se puede multiplicar 5 por cada uno de estos términos y va a quedar otra función entre paréntesis y dos factores, pero se puede dejar así. Ahora, este sí no se puede multiplicar porque habría que desarrollar esta potencia que sería muy larga. Entonces, pero así ya queda expresado, ¿verdad? Lo podemos dejar expresado así. 5 por 5x a la 3 menos 2x más 3 a la 4 por 15x a la 2 menos 2. O sea, hay preguntas acá. Preguntas sobre estos ejemplos. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Nos piden derivar y igual 2x cuadrado más 3x elevado a la 1 medio. Entonces lo que tenemos que hacer, primero identificar cuál es u y cuál es n. Sería u, va a ser la función 2x cuadrado más 3x. Y n va a ser el exponente, 1 medio. Procedemos a derivar. Derivada de u, derivamos cada término. Constante 2 que multiplica por la derivada de x cuadrado sería 2x. Derivada de 3, una constante multiplicada por x, queda igual a la constante. Entonces, derivada de u va a ser 4x más 3. Entonces, solo aplicamos esta fórmula anterior, para n por igual a n menos 1 por derivada de u. Derivada de y va a ser igual n, que es 1 medio, el exponente original, por 2x cuadrado más 3x a la 1 medio menos 1 por derivada de u. Entonces, la respuesta final va a quedar 1 medio por 2x cuadrado más 3 más 2x cuadrado más 3x a la menos 1 medio, ¿verdad? 1 medio menos 1 menos 1 medio por 4x más 3, que es la derivada de u que nos dio, ¿verdad? Esta es la derivada de u, ¿verdad? Entonces puede quedar expresado. Se puede seguir multiplicando por cada uno de los términos de acá. Es lo más que puede hacer, pero se puede dejar ahí, ¿verdad? Si se hace eso, entonces nos quedaría 2x cuadrado más 3 a la menos 1 medio por 2x más 3 medios entre paréntesis como segundo factor, si quieren, ¿verdad? Si no, digamos, en un ejercicio parecido, pero se puede dejar así también. Para mí eso está bien. No sé, preguntas de esto antes de pasar al siguiente tema. Bueno, tema 4, análisis marginal. Entonces, todos los ejemplos anteriores son las fórmulas de derivadas, análisis marginal. La derivada tiene varias aplicaciones en la administración y la economía
En la construcción de lo que denominamos tasas marginales, en este campo la palabra marginal se utiliza para indicar una derivada. Esto es una tasa de cambio. Costo marginal. Definimos el costo marginal como el valor límite del costo promedio por artículo extra cuando este número de artículos extra tiende a cero. Así podemos pensar del costo marginal como el costo promedio por artículo extra, cuando se efectúa un cambio muy pequeño en la cantidad producida. El costo marginal no es otra cosa que la derivada de la función de costo con respecto a la cantidad producida. Entonces, costo marginal sería la derivada de la función de costo, como se indica acá, ¿verdad? El costo marginal mide la tasa con que el costo se incrementa con respecto al incremento de la cantidad producida. Ejemplo 1. Dice, si la función de costo marginal en una fábrica está dada por 200 más 0.3 x cuadrado, encuentre la función del costo marginal y evalúe el costo marginal cuando la producción en unidades es 50, x 50, x igual a 100 y x igual 150. Entonces lo primero que hacer cuando oigan en funciones aplicadas marginal es derivar las funciones que aparezcan ahí de costo, ¿verdad? En este caso, costo marginal, entonces la función de costo que no den la derivamos. Entonces derivamos 200, una constante, su derivada es 0. Y derivada de 0.03, una constante que multiplica por 2, ¿verdad? Y le resta una unidad al exponente, entonces va a quedar 2x, 0.03 por 2x es igual a 0.06x. Entonces, esta función, el costo marginal da el costo promedio por artículo. Esta sería la función de costo marginal, ¿verdad? Entonces, este da el costo promedio por artículo de crecimiento de la producción por una pequeña cantidad dada que ya se han producido X artículos. Cuando se han producido 50 unidades, el costo marginal de los artículos extra está dado por... Entonces, si X igual a 50, el costo marginal sería evaluar en la función del costo marginal que nos dio, sería 0.06 por 50 es igual a 3. Entonces significa que el costo marginal por una unidad extra que se produzca después de 50 va a ser 3, es el costo de la unidad extra. Si X es igual a 100, costo marginal va a ser igual 0.06 por 100. Solo se evalúa en la función de costo marginal. Esto es igual a 6. Y si X es igual a 150, el costo marginal será 0.06 por 150 igual a 9. Formalmente podemos decir que el costo de producir el artículo número 51 es de $3, el artículo número 101 es de $6 y el artículo número 151 es de $9. Es decir, que el costo, como es un cambio bien pequeño, ¿verdad? Costo marginal y lo que indica es una unidad adicional, ¿verdad? Del costo de acuerdo a donde estemos analizando, ¿verdad? El valor de X que estemos analizando de la siguiente unidad, ¿verdad? Bien. Ingreso y utilidad marginales. Ahora consideramos los ingresos derivados de la venta de los productos o servicios de una empresa. Si RX denota el ingreso en dólares por la venta de X artículos, definimos el ingreso marginal como la derivada de la función R de X. Entonces el ingreso marginal, Rx va a ser la derivada de la función. Ejemplo, ingreso marginal dice, si la función de ingreso está dada por 10x menos 0.01 x cuadrado, en donde x es el número de artículos vendidos, determina el ingreso marginal. Evalúa el ingreso marginal cuando x es igual a 200. Entonces lo primero es derivar la función de ingreso para hallar la función de ingreso marginal. Derivada de 10x, una constante por x va a ser su derivada igual a la constante, 10. Menos 0.01 por x cuadrado.
es la 0.01, una constante multiplicado por la derivada de la función potencia de x, ¿no? Sería 2x. 2 que pasa a multiplicar y se le resta una unidad en el exponente, 2x. Entonces me queda 10 menos 0.02x. Esto nos da la función de ingreso marginal. Entonces, si x es igual a 200, obtenemos un ingreso marginal de, sustituimos 10 menos 0.02 por 200. Es decir, 10, que es constante, menos 4, esto es igual a 6. Así que cuando se venden 200 artículos, cualquier incremento pequeño en las ventas provoca un aumento de los ingresos de 6 por artículo, ¿verdad? La utilidad de una empresa que una empresa obtiene está dada por la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Si la función de ingreso es RX cuando se venden X artículos y si la función de costo es CX al producirse esos mismos X artículos, entonces la utilidad obtenida por producir y vender X artículos está dada por U de X igual R de X, que es la función de ingreso, menos C de X, la función del costo. La derivada U de X se denomina la utilidad marginal. Representa la utilidad adicional por artículo si la producción sufre un pequeño incremento. Ejemplo 3. Dice, utilidad marginal. Si en una fábrica la función de costo está dada por C de X igual 5.000 más 20X y la función de ingreso está dada por 80X menos 0.01X cuadrado, calcule la utilidad marginal cuando se venden y producen. Se producen y venden 150 unidades y también el caso de que se produzcan y vendan 400 unidades. Entonces, la utilidad generada por la producción y venta de X artículos está dada por U de X igual R de X ingreso menos costo. Y la utilidad marginal de manera similar va a estar dada por la utilidad marginal, la derivada de U, por la derivada de ingreso de la función de ingreso menos la derivada de costo. La utilidad marginal. Bien, entonces para ingreso y costo derivamos respectivas funciones. Derivada de ingreso sería, es decir, la derivada de 80x queda 80 y derivada de 0.01 sería 0.01 por 2x, ¿verdad? 0.01 por 2x, 0.02x. Y derivada del ingreso, del costo es derivada de 5.000, que es constante, su derivada de 0 y derivada de 20x, una constante por x, su derivada va a ser la constante 20. Por tanto, restando la utilidad va a estar dada por la resta de las funciones de las funciones de la derivada de ingreso menos la derivada de costo. Sería 80 menos 0.02x menos 20. 80 menos 0.02x menos 20. Bueno, solo vuelven a entrar, ¿verdad? Porque ya nos están sacando. Con el mismo link ya vamos a terminar y voy a pasar lista. Creo que ya vamos a